La mente humana y su soporte biológico, el sistema nervioso, nos fascina y despierta nuestra curiosidad desde hace siglos. El funcionamiento neurológico de cada uno, la salud mental, sueño y vigilia, euforia y depresión, quietud y movimientos, diálogos y silencios, todo pasa por nuestro cerebro y el resto del sistema nervioso. Además, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, de distancia forzada, ¿qué pasa con nosotros, con la salud mental, con nuestra conciencia colectiva? Dedicaremos una buena parte de nuestra sobreciencia de hoy al cerebro, a la salud mental y al trabajo de quienes desde Uruguay tratan de producir nuevos conocimientos. El Observatorio Socioeconómico y Comportamental, coordinado desde el GACH, acaba de procesar los datos de su segunda encuesta, vinculada con la usina de percepción ciudadana, que, entre otras cosas, mide justamente eso, la percepción del riesgo vinculado a la pandemia. Algunos datos ya son públicos. Subió un 11% la cantidad de gente que muestra algún nivel de preocupación sobre la situación. Aumentó también el número de individuos que piensa que la COVID-19 afectará a mucha gente. La exhortación a quedarse en casa fue un 26% mejor valorada en marzo que en febrero, mientras que en todos los casos se midió una mayor adhesión de mujeres que de hombres. ¿Cómo se interpretan esos datos y qué nos muestran, teniendo en cuenta que la variable comportamental parece ser central en la estrategia para contener la dispersión del virus? Vamos a agradecerle mucho esta charla y a saludar para el inicio de Sobreciencia al psiquiatra Ricardo Bernardi, miembro de la Academia Nacional de Medicina, integrante del GACH, coordinador del Observatorio Socioeconómico y Comportamental. Bernardi, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Sobreciencia. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros y vamos a conversar, entre otras cosas, de este segundo informe. El primero se hizo con datos de febrero, este segundo acaba de terminarse con los datos de marzo, vinculado a la percepción de riesgo de COVID-19, también a la adhesión a las medidas no farmacológicas, algo que, como decíamos en el arranque, es clave porque una parte importante de la estrategia para prevenir el contagio con el virus tiene que ver con la conducta de cada uno de nosotros. Efectivamente, por suerte ahora se nos va acercando la oportunidad de la inmunidad biológica, pero hay lo que se llamó una inmunidad comportamental, que es el no exponernos al contagio, que esta encuesta da este cambio de febrero a marzo, da alguna esperanza de que esté también aumentando. Digo alguna porque no se dan todas las condiciones óptimas para que esto se haga. Pero esperemos que si lo hiciéramos ahora en abril, la vamos a repetir a fines de mes, a principios de mayo, muestre que continúa aumentando la percepción no solo del riesgo, también del daño que se está produciendo. Porque la enfermedad deja daños en el organismo y hay muchas pérdidas. Entonces, yo diría percepción de riesgo y daño vaya aumentando y se traduzca en una adherencia más firme a las medidas de cuidado y en medidas colectivas más claras. Bernardi, ese 11%, hablando de ese número grande, ¿no? de esa percepción de riesgo que aumenta entre febrero y marzo, ¿les parece suficiente? ¿Esperaban más? Porque el dato de febrero era bueno, pero hasta por ahí nomás. Efectivamente, sí. Y todavía tiene que mejorar. Yo creo que la población en este momento, y ahora me voy a apartar un poco de la encuesta que llevó adelante el observatorio junto con la usina de Naciones Unidas, PNUD, que coordina Alejandra López. Todo esto muestra que la población va a reaccionar. Ahora, yo creo que a la vez
hay mecanismos que hacen que coexista en la gente como una doble conciencia. Por un lado, darse cuenta que estamos realmente en una situación crítica. Uruguay pasó de modelo en un extremo a modelo en el otro. Claro. Bueno, las cifras son para una situación de luto, de pérdidas muy, muy sensibles de vida en un país como el nuestro, que podría evitarse. Es bueno también que nos podamos poner de acuerdo en qué privilegiar, en qué tipo de medidas hace falta fortalecer, que avancemos más la investigación, en eso estamos trabajando. En realidad, además estamos trabajando en este momento en el análisis de datos de salud mental, que es el último estudio que hicimos en el observatorio, pero Sobre eso, los datos recién están en análisis. Sobre eso quiero conversar un poco, sobre todo acudiendo a lo que es el seguimiento que usted en persona y los grupos que integra vienen haciendo prácticamente del minuto cero, porque en definitiva desde el ámbito de la propia Academia de Medicina se viene haciendo un llamado al tema de salud mental desde marzo-abril del 2020, pero no me quiero perder... Efectivamente, fue... Sí. No quiero perderme primero de este otro segmento y me quiero detener en el tema de las medidas no farmacológicas, porque llama mucho la atención ver cómo hay una enorme aceptación que todavía se consolida más en la encuesta de marzo a lo que es el uso de tapabocas, una medida que al principio tuvo alguna resistencia hace un año atrás, pero cómo sigue sin tener peso entre nosotros el quédate en casa o la adhesión a prohibir las reuniones de número limitado de gente, ¿no? Lo cual es muy claro, es muy comprensible si nos damos cuenta que como país estamos en una situación un poco contradictoria. El GACH en febrero dijo muy claro, cuando llegamos a un nivel alto de transmisión comunitaria, las burbujas tienen que ser de los que conviven. Si la gente pasa de una burbuja a la otra, va a llevar consigo el virus. Claro, está claro. Pero si al mismo tiempo están abiertos los bares, los restaurantes, la gente tiene que ir a trabajar en ómnibus donde están amontonados. No todo el mundo puede trabajar en teletrabajo, etcétera, etcétera. O hasta hace poco estaban abiertos los free shops. Es obvio que hay algo allí disonante, de disonancia cognitiva, en la cual no está todo alineado como debería estar. En marzo del 2020 la actitud era mucho más clara y coherente. Hay una necesidad de sincronizar lo que se propone con lo que se dispone. Sí, y de evitar mecanismos psicológicos que están muy estudiados, sobre todo en psicoanálisis y en otros campos, que son los mecanismos de negación o de desmentida, que quiere decir que yo sé que algo es así, pero aún así hago otra cosa. Claro. Yo puedo saber que el cigarro hace mal, pero un cigarrito más no me va a hacer mal. Bernardi, sí. No quiero quedarme sin tiempo para lo que mencionamos recién. Usted arrancó hablando de la percepción del daño y uno de los daños más notorios, aunque todavía no sea fácil de medir, tiene que ver con la salud mental y la afectación de un año y tanto ya de medidas de privación de visitas, de restricciones variables pero reales. ¿Qué temen y qué es lo que están empezando a ver en este sentido? Bueno, claro, los daños que están más a la vista en primera instancia son los daños en la salud física. Claro. Yo diría que los segundos no son exactamente en la salud mental, son más bien los daños que van a afectar la educación. Yo creo que hay un sector de niños, y me atrevo a decir en todos los niveles, que no logra aprovechar como debería. Dicen que las pruebas no lo muestran, pero hay algo en el fenómeno de socialización y de aprendizaje compartido que yo creo que puede ser un daño también muy fuerte. Lo que sí tenemos que evaluar en la salud mental, y no teníamos forma de hacerlo, es en qué medida van aumentando las condiciones de malestar psicológico que en las personas vulnerables pueden desencadenar enfermedades y trastornos más severos. En este sentido, empezamos ahora a trabajar con una encuesta
tiene amplio uso en todo el mundo, de prevalencia de síntomas de distrés, malestar psicológico. Pero recién empezamos, nos faltan más información, pero la idea es monitorear este aspecto. Y mientras esa encuesta, ese estudio se desarrolla y luego se procesan los datos, y a modo de cierre de esta charla, Bernardi, le consulto por lo que ustedes han obtenido como datos a partir de lo que ha sido la línea de atención telefónica psicológica dispuesta durante la pandemia, línea que ustedes propusieron y fomentaron desde la Academia de Medicina y la cual también les ha ido arrojando información valiosa. ¿Cuál es la foto, la película que han visto en este tiempo ahí? Mire, la foto de la película fue que en un primer periodo, el que tenemos datos ya, ¿sí?, las personas sintieron esta línea de atención psicológica como que venía a ser un salvavidas. Como decía una colega, están haciendo un estudio sobre esto, que es un salvavidas en el cual consultar cuando había momentos de desorientación o miedo. Porque además una pandemia produce miedo que tiene que ser útil y no puede convertirse en un pánico paralizante. En ese momento, que alguien lo escuche en una línea telefónica es claramente necesario. Pero esto después tiene que ser continuado. Es todo un tema de atención en crisis que no está organizado en nuestro país. No se resuelve con una llamada al psiquiatra de un sistema público o privado que da hora para mucho tiempo después. Muchas veces requiere una respuesta inmediata. Y ahora, por lo que me decía gente que está trabajando, están llegando más las medidas de desconcierto de la gente. Claro. Cuando alguien en la familia se enferma, no pueden atender todo a la vez, los hijos, el paciente. Toda esta situación está generando niveles de estrés, de ansiedad crecientes. Ni hablar de las situaciones de duelo, y ni hablar de que se va tomando conciencia que las infecciones, incluso las que no son severas, pueden dejar algún malestar o secuela. Y mucho más las que son graves. Doctor Bernardi, por una cuestión de tiempo, vamos a dejar esta charla por acá, pero realmente nos va a interesar mucho volver sobre estos temas, sobre todo cuando estén procesados ya los datos de este estudio de salud mental que están comenzando. Creo que nos va a aportar mucha luz sobre esto. Así que muchas gracias por hoy. Con todo gusto. Hasta pronto. Chao. Uruguay y Chile comparten varias cosas en esta pandemia, fundamentalmente el hecho de que son los dos países de América Latina con mayor tasa de vacunación y que ambas naciones eligieron una canasta similar de vacunas, predominando fuertemente la aplicación, la inmunización a partir de la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac de China. ¿Qué nos interesa de Chile? Bueno, muchísimo el resultado de una investigación que se presentó hace pocos días y que da números muy alentadores, vinculados justamente a la eficacia y a la capacidad de esta vacuna para reducir los efectos de una infección en cuanto al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2. Le vamos a agradecer muchísimo a Andrea Obaid, la colega chilena, periodista científica y ambiental de Chile, conductora de programas en Radio ADN y TCX Plus y también conductora de los espacios de televisión Chilenautas y Tecnociencia. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí, confinada, porque así estamos en la región metropolitana y en muchas regiones de nuestro país. Ahí está, ¿no? ¿Cómo ustedes arrancaron muy temprano con la vacunación en lo que ha sido los tiempos de Latinoamérica? Tienen una buena proporción de la población vacunada, sin embargo mantienen una alta tasa de infecciones y los confinamientos. ¿Cómo se justifican estas dos dimensiones que parecen contradictorias? Bueno, esa es la gran pregunta y es el cuestionamiento que ha tenido Chile a nivel mundial. Tenemos un 38% aproximadamente de la población vacunada, sin embargo tenemos cerca de 6.000 a 8.000 casos nuevos diarios, con aproximadamente entre 100 y 150 muertes diarias también. Son cifras muy alarmantes y acá yo creo que se debe a dos cosas. Uno tiene que ver con la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno, donde si bien se han tomado varias medidas importantes, ahora estamos ya confinados desde un par de semanas toda la región metropolitana y muchas regiones de Chile, sí se dio, por ejemplo, un permiso de vacaciones donde durante todo enero, febrero, hasta el 31 de marzo las personas podían salir a recorrer el país y también salir
fuera de Chile. Por otra parte, el aeropuerto no cerró sus fronteras, no se siguieron realizando vuelos internacionales y así entraron muchas variantes, entre ellas la P1 y la P2 brasileña, está también la de Nueva York, la de Nigeria, la de California y ahora entró también la sudafricana. Entonces yo creo que se ha mezclado con algunas medidas laxas del gobierno, donde se ha priorizado más el desarrollo de la economía, pero por otra parte también la irresponsabilidad de las personas, porque con la vacunación la gente se relajó y de verdad se reunían muchísimo en fiestas clandestinas, en reuniones familiares donde se dice que se provoca ahí el 80% de los contagios. Entonces yo creo que es una mezcla donde entre la responsabilidad del gobierno con una muy mala comunicación de riesgo, junto con la irresponsabilidad de las personas y también la necesidad de trabajar, ¿no? Y de llegar con su casa con dinero, se ve esta información. Mira, Andrea, estamos repasando los resultados del estudio al que yo hacía referencia en el inicio de la nota y que tiene que ver con lo que ha sido la efectividad de esta vacuna de la CoronaVac, que demostró un 67% de efectividad para prevenir los síntomas. ¿Con cuánta gente se hizo este estudio y cuáles fueron las particularidades de la población objeto? Sí, Gustavo, esto es importante porque es primera vez que se hace un ensayo, un estudio en fase 4, por decirlo así, ¿no? En el mundo real. Se había hecho también acá en nuestro país un ensayo en fase 3 con cerca de 2.000 voluntarios, donde también los resultados fueron muy auspiciosos, pero ahora se tomó en cuenta 10,5 millones de personas que están afiliados a FONASA, que es el sistema de salud pública acá en nuestro país, y de ahí se tomó un grupo que no se había vacunado, otro que se había vacunado con la primera dosis y otro que se había vacunado con la segunda dosis. Acá en Chile tenemos que tomar en cuenta que se han vacunado cerca de 12 millones y medio de personas, ¿no? Y cerca de 5 millones con la segunda dosis. Y esto lo que muestra es que tiene un 67% de efectividad para evitar el síntoma del COVID-19, porque solamente se evaluaron personas que habían tenido síntomas, ¿no?, de la enfermedad. Pero es muy bueno porque, por decirlo así, de 100 personas, ¿no?, 33 van a tener la enfermedad y eso ya reduce mucho más de un 50% que lo que se ha visto a nivel mundial. Claro, pero además hay otros datos, ¿no?, como por ejemplo el que tiene que ver con la prevención de la hospitalización. Un 85% de quienes contrajeron coronavirus estando vacunados no requirieron hospitalización. Así es, y eso es clave porque lo que demuestra este estudio es que tienes que completar el formato de la vacunación de 2 dosis, ¿no? Claro. Porque aquí estos resultados positivos son con la segunda dosis después de 14 días de la inoculación, no con la primera dosis donde no se vieron los efectos tan positivos. Entonces esto también hace que la gente sea consciente de que las vacunas salvan vidas y que son seguras. Ahí están los datos que tienen que ver con los ingresos a cuidados intensivos, que todavía son mayores los números, ¿no? 89%. Sí. Y eso es muy bueno porque lo que sucede es que cerca de un 30% de las personas que ingresan a la hospitalización terminan en unidades de cuidado intensivo y terminan también con ventilación mecánica. Claro. Acá tenemos cerca de 3.000 personas que están en camas críticas usando ventilación mecánica en Chile, que es altísimo, y por eso está también el problema de este dilema que podríamos llegar a tener en algún minuto, que es de la última cama. Entonces, estos resultados son muy auspiciosos y sobre todo llaman nuevamente a vacunarse, aunque en Chile hay más de 1 millón de personas que están rezagadas y que no se han querido vacunar, Gustavo, y nosotros estamos haciendo un plan de vacunación que va por edades. Por ejemplo, esta semana se están vacunando las personas de 47 años, la semana pasada de 48 y de 49, la segunda dosis también, y están asistiendo pocas personas a vacunarse, y eso es preocupante también. Ahora, este número final con el que me quiero detener y ya redondeando esta charla, 80% de efectividad para prevenir muertes por COVID-19, ¿no alcanza para convencer a esos indecisos? Mira, yo creo que es súper importante y para poner un número más claro que ese 80%, Gustavo, y es que de 2,5 millones de personas que tuvieron la enfermedad, 54 fallecieron con las 2 dosis de la CoronaVac de Sinovac, y es muy poca gente que fallece. Ahora hay que decir que la ciencia no es 100%, ¿no? Y hay en algún minuto personas que pensaban que la vacuna iba a evitar en un 100% las muertes. Eso no es así. Pueden haber muchísimos factores
y este estudio nos muestra si estas personas que fallecieron tenían alguna comorbilidad, ¿no? Una patología previa, o tampoco las edades, si eran personas más ya de 80, 90 años, pero sí, un 80% es buenísimo. Y esto te demuestra que es mejor ponerse la vacuna que no ponérsela. Ni más ni menos. Andrea Obaid, muchas gracias por hoy y probablemente, bueno, repitamos este contacto ya que tenemos tantas similitudes y bueno, y ustedes están desarrollando tanta ciencia. En la próxima me vas a contar el proyecto de vacuna chilena que está en marcha. Un gusto, Gustavo. Saludos a todos tus auditores y nada, nos reencontramos y muchas gracias. Sigan cuidándose y vacúnense, es lo más importante. Excelente. Gracias, Andrea. Hasta pronto. Cerramos aquí el primer bloque de Sobre Ciencia. A la vuelta de la pausa, más contenidos los metemos en nuestra mente y en nuestro cerebro. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Segundo bloque de Sobre Ciencia, y si en el primer segmento hablamos de salud mental y de temas vinculados con la pandemia, ahora nos vamos a meter todavía más adentro de la mente, del cerebro y de la interacción incluso. Vamos a arrancar además dando la bienvenida, como hacemos habitualmente en este tramo del programa, a nuestras compañeras y colaboradoras. Hoy vamos a comenzar ya con Daniela Hirschfeld. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Este nuevo encuentro de Sobre Ciencia. Este nuevo encuentro virtual, y tal vez haya gente que no lo tenga presente, que no nos vio la semana pasada, con esta distancia que imponen los protocolos sanitarios del momento, ¿no? Es así, sí. Es así. Pero bueno, aquí seguimos acercando lo que hace la ciencia uruguaya. Exacto. En este caso, como bien decís... Ahora, perdóname que te corte, ¿no? Ciencia uruguaya, pero hoy con imágenes que parecen de ciencia ficción. Pero es Uruguay, totalmente, y tenemos todos los equipos aquí. A ver, ciencia, mente, cerebro, estudios sobre psicología, pero que tienen que ver también con lo fisiológico. Contanos un poco. Ahí está, hoy vamos a recorrer y vamos a conocer uno de los centros de investigación que funcionan en la Facultad de Psicología. Porque hay veces que uno piensa que en la Facultad de Psicología, bueno, básicamente entrenan terapeutas, ¿no? Para decirlo de algún modo más sencillo, pero también hacen investigación básica. Y hoy vamos a conocer uno de esos centros que justamente se llama Centro de Investigación Básica en Psicología, o CIPSI. El CIPSI, está bien. Que aparte te llevó a facultad, pero también te llevó a ver otras cosas. A ver, ¿por dónde arrancamos? Está, tal cual. Vamos a arrancar primero para conocer un poquito más del CIPSI, y para eso entrevistamos a Álvaro Cabana, que es el director de este centro, que nos van a contar qué hace este centro, quiénes trabajan, y después vamos a seguir conociendo un poquito más. Excelente, entonces la entrevista con Álvaro Cabana la compartimos. Soy Álvaro Cabana, director del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. El Centro de Investigación Básica en Psicología surgió en la Facultad de Psicología en el año 2010 y es uno de los 3 centros de investigación con los que cuenta esta facultad. Nos enfocamos en el estudio de las cosas básicas que hacen al funcionamiento de la mente y el cerebro. Tenemos trabajos en lenguaje relacionados a la dislexia o al hablante de lenguas de señas, como la lengua de señas uruguaya. Tenemos líneas de investigación en cognición numérica, cómo las personas desarrollamos el sentido de número y cómo eso se puede enseñar mejor en las escuelas. Y algunas líneas de investigación de percepción, por ejemplo, lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos y cómo las personas miran y qué cosas miran cuando miran a una etiqueta de un alimento. O también líneas que tienen que ver con la neurobiología de la salud mental, de los procesos normales y patológicos, como por ejemplo la depresión o la ansiedad social.
En el caso de este centro, como tratamos un tema tan complejo como la mente humana, no solo hay, por supuesto, psicólogos trabajando aquí, sino además biólogos, ingenieros, físicos, matemáticos. Es un centro que se caracteriza mucho por la interdisciplina. Y se hablaba bastante en el informe, Daniela, de lo interdisciplinario y además hay también una recorrida, si se quiere, de esta investigación por distintos puntos físicos. No solo se desarrolla en el edificio de Facultad de Psicología. Exacto, exacto. Bueno, como bien comentó Álvaro Cabana, ellos tienen un montón de líneas de investigación, desde el lenguaje de señas hasta la percepción del etiquetado de alimentos, y como dijo hacia el final, una línea de investigación en neurociencia y salud mental. Esa línea justamente interactúa por las necesidades de este tipo de investigación, interactúa con otros centros, y en este caso con el CUDIM. Pero para que nos cuente, donde hay uno de los dispositivos únicos en Uruguay, que nos va a contar ahora la coordinadora de esta línea, que se llama Victoria Gradín, y que es, como bien les decía, la coordinadora de esta línea de neurociencia y salud mental que desarrolla el CIPSI. Excelente, bueno, compartimos este segundo tramo del informe entonces. Soy Victoria Gradín y soy la coordinadora de la línea de investigación en neurociencia cognitiva y salud mental del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En este momento estamos trabajando con un proyecto que trata de entender qué es lo que ocurre a nivel cerebral en personas con depresión y con ansiedad social al momento que interactúan con otras. ¿Por qué nos interesa esto? Porque mucho del sufrimiento que conllevan estos trastornos tienen que ver con los vínculos con otros, con qué nos pasa cuando estamos interactuando con otros. En el caso de la ansiedad social, por ejemplo, se da que hay un miedo persistente a qué es lo que los demás van a pensar de mí. Para estudiar qué ocurre a nivel del cerebro en personas con depresión, con ansiedad social y en general en cualquier ser humano, es importante utilizar herramientas que permitan explorar el funcionamiento cerebral de manera segura, porque lo más importante es no generar ningún daño a ninguna persona. Una de esas herramientas es la electroencefalografía. Contamos con un equipo de electroencefalografía en Facultad de Psicología, y otra de las herramientas es la resonancia magnética funcional, para la cual es necesario utilizar un equipo de resonancia como los que se utilizan en general en los hospitales. En particular, el equipo de resonancia magnética que nosotros utilizamos en nuestros proyectos es el equipo que se encuentra en el CUDIM, en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Este equipo de resonancia es muy especial, es el único equipo de 3 Tesla. 3 Tesla es el campo magnético del equipo. Es el único resonador de nuestro país que tiene ese nivel de campo magnético. Este equipo, como tiene un campo magnético superior, permite una mucho mejor resolución en las imágenes y lo hace mucho más conveniente para investigación. Dos cosas, Daniela, ¿no? Por un lado, la capacidad de, ver lo que pasa en la mente, o sea, esa unión, ¿no? de cerebro o, si se quiere, de soporte físico y de los procesos mentales. Y por otro, aprender que el CUDIM, que uno lo relaciona con algunas enfermedades más de corte oncológico, sirve también para este tipo de investigaciones, ¿no? Exacto, exacto. A mí me pareció fascinante conocer más sobre esta investigación, primero porque es a través de un dispositivo tecnológico como este resonador único en el país que tiene el CUDIM, cómo se puede estudiar lo que pasa en la mente humana a medida que está sucediendo. ¿Cómo se ve, cómo esa herramienta, claro, sin hacer daño, puede dar a su vez información para después, llevarlo al campo más terapéutico. ¿No? Como bien dijiste, este aparato en realidad se usa mucho más o se conoce mucho más su uso para el diagnóstico de enfermedades, pero quizás no tanto para investigaciones como esta, que en realidad abren un campo hacia la terapéutica y hace entender lo que pasa en el cerebro. Y eso nos va a contar... Eso mismo, sí. ¿Por dónde seguimos ahora? Bien, y sobre eso nos va a contar un poco más Victoria, cómo vamos a ahondar en esos datos y en qué nos dicen esos datos de la mente humana. Excelente, lo vemos.
lo que nosotros hacemos es convocar participantes, necesitamos voluntarios, digamos, para los estudios. Estos voluntarios se ubican en el resonador y con un sistema de espejos, la persona tiene como un espejo, digamos, sobre su cabeza, puede ver a su vez una pantalla que se ubica enfrente de la persona a la que es posible proyectar imágenes. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que la persona pueda realizar tareas experimentales, que la persona pueda ver imágenes, pueda ver estímulos cuando está adentro del resonador. De esa manera nosotros podemos registrar qué es lo que va ocurriendo en el cerebro de la persona a medida que la persona visualiza determinados estímulos. En nuestro caso nos interesan las interacciones sociales, qué es lo que pasa con los humanos, con las personas cuando interactúan con otras. Entonces lo que nosotros hacemos es programar tareas experimentales que implican que uno interactúa con otro. Parecido a un juego de computadora, como pueden ser los juegos de computadora donde yo juego con otra persona. Bueno, generamos juegos de ese estilo y hacemos que la persona los juegue desde adentro del equipo de resonancia. Entonces, al mismo tiempo que esa persona está jugando, ¿sí?, e interactuando con otros, ¿sí?, como a través de una red, con el resonador estamos registrando la actividad cerebral. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Por ejemplo, algo que a veces se observa en personas con depresión es que frente a situaciones positivas hay regiones del cerebro que tienen que ver con el circuito de recompensa del cerebro, es decir, regiones que se tienden a activar cuando vivimos una experiencia recompensante que nos gusta, que en las personas depresivas no se activa tanto. De todas maneras, algo que a mí me parece que es importante aclarar siempre que hablamos de estas investigaciones es que cuando nosotros decimos que estamos investigando el funcionamiento cerebral en depresión, en ansiedad social, no se está dejando de lado todo lo que son las experiencias de vida que las personas pueden haber tenido hasta ese momento. Nuestros circuitos neuronales, nuestro cerebro se va formando, ¿sí?, en base a todas las experiencias que vamos viviendo. Es muy plástico nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros miramos el cerebro de las personas, de alguna manera estamos viendo un poco la consecuencia de todo eso, ¿no? Daniela, uno que puede decir que están viendo el mapa de la vida de cada uno, ¿no? Me quedé con esta última frase de Victoria Gradín. Sí, lo que estamos viendo es el cerebro en acción. Sí, claro. Eso es lo que me parece impresionante, ¿no? Sí, tal cual. Te despido por hoy. La verdad que uno se queda con ganas de seguir con estos temas, así que bueno, pasamos de lo que se hace estando despierto a los que estudian el sueño en un ratito. Totalmente. Y vamos a seguir conociendo en otras próximas entregas más de lo que hace el CIPSI. Y bueno, y se los saludo hasta el martes que viene. Bárbaro, Daniela Hirschfeld, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Y lo que decíamos recién, ¿no? Esto que tiene que ver con cosas que nos pasan cuando estamos despiertos, pero también hay gente que investiga y con un grado de conocimiento impresionante lo que sucede con el sueño, con los trastornos del sueño, con cosas similares. Vamos a saludar a Alexandra Perrone. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Y así como decías, algo tan importante como es el descansar bien, el dormir bien. Sí. Hay muchísimos investigadores que están trabajando en esta área de neurociencias y el sueño. Y justamente este año, en el Día Mundial del Sueño, claro, se habló del sueño regular para un futuro saludable, la importancia de descansar bien, de dormir bien y lo importante que es prestar atención a los trastornos del sueño. Y bueno, para eso hablamos con Pablo Torterolo, profesor agregado del Laboratorio de Neurobiología del Sueño de la Facultad de Medicina. Referente, ¿no, Alexandra? Es un gran referente en el sector, tal vez el principal de Uruguay en esta línea de trabajo. Ahí está. Sí. Y bueno, y él nos hablaba, como tú decías, de primero qué es el sueño, ¿no? La definición científica del sueño y cuáles son las patologías más comunes y más importantes para prestarle atención. Lo escuchamos. El sueño se define como un estado comportamental, ¿no? Que en realidad tiene dos partes, un sueño llamado ondas lentas o sueño no REM, de que disminuye la actividad cerebral, y otro se llama sueño REM, por su sigla en inglés Rapid Eye Movements, que es un sueño muy activo, que es donde principalmente soñamos.
o sea, la privación de sueño, por ejemplo, en animales, en ratas, uno priva de sueño a las ratas 2 semanas y la rata se muere. El trastorno de sueño más común es el insomnio, ¿no? Que es la falta de sueño. En general, el problema es tanto de conciliar como de mantener el sueño, ¿no? Y hay trastornos de corto plazo o insomnio crónico, se llama, con tres noches con problemas para dormir por semana, ¿no? Así se define el insomnio crónico. Dentro de los trastornos más graves, sin duda, quizás uno de los más graves es la apnea del sueño. Y el tema con la apnea es que con el sueño profundo, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, pero también hay central, la apnea obstructiva me estoy refiriendo, que con el sueño profundo la vía respiratoria tiende a cerrarse, no entra oxígeno, entonces caen los niveles de oxígeno en sangre y la persona tiende a despertarse. Que puede despertarse totalmente o puede simplemente superficializar el sueño para volver después a respirar, para poder después respirar. La cuestión que tiene un sueño muy pero muy ligero, o sea, no llega a profundizarse y por lo tanto el sueño no logra cumplir su función biológica y al otro día está muy cansado, ¿no? Y tiene todos los trastornos de la privación de sueño, que eso a largo plazo genera trastornos cardiovasculares, trastornos endocrinos, ¿no? Trastornos psiquiátricos, etc. Está muy bueno todo esto, Alexandra, porque en definitiva nos pasa a todos, ¿no? Quien más, quien menos estamos afectados. Y en este momento de pandemia o de vacunas y demás, hay una línea de investigación que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, exactamente. Hay una línea de investigación. Pablo nos contaba que existe una relación bidireccional entre el sueño y el sistema inmune. Nos decía que la falta de sueño adecuado aumenta el riesgo de infecciones, tanto en modelos animales como en humanos, y que dormir bien fortalece al individuo frente a posibles infecciones. Y bueno, justamente lo que nos decía era que varias investigaciones han demostrado que la capacidad de generar defensas, anticuerpos frente a distintas vacunas es debilitada por la privación de sueño. Nos decía que era... O sea que si uno va mal dormido a la vacuna, a vacunarse, ahora que estamos todos siendo convocados, se está haciendo trampa, digamos. Bueno, no, en realidad él lo que nos decía era que la importancia de dormir bien después de recibir la vacuna. Okay. O sea, que es muy importante las 8 horas de sueño después de recibir la vacuna para que justamente se aumente la efectividad de la misma. Y también nos hablaba de la higiene de sueño, que nos decía que importa muchísimo el estar, la vigilia, ¿no? O sea, cuanto más ejercicio y más actividades hacemos a la luz del día y más exposición a la luz natural, vamos a tener una mejor calidad de sueño. Nos explicaba así de esta manera Pablo Tortero. Se ha visto, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista experimental en modelos animales, claramente que hay una relación entre el sueño y el sistema inmune, ¿no? Lo que te comentaba al principio, que la privación de sueño de animales lleva a la muerte animal, y lo lleva porque hay un derrumbamiento del sistema inmune. La privación de sueño, por ejemplo, hace que personas que se inmunizan, ahora está con el tema de la vacuna por el COVID, las personas que se inmunizan la noche después, digamos, duerme mal, está privado de sueño, va a generar menos anticuerpos para cualquier tipo de vacuna, ¿no? Lógicamente con el COVID no se probó, pero sí se sabe eso, ¿no? La cantidad de sueño, ¿no? Las ganas de dormir dependen de la vigilia. Cuanto más intensa es la vigilia, más ganas de dormir voy a tener, ¿no? Es decir, una vigilia con mucho ejercicio, mucha actividad física, ¿tá? Me va a generar mucho sueño durante la noche. O sea que una forma importante para regular el sueño es tener mucha actividad, ¿no? Y estar muy expuesto a la luz durante el día, ¿tá? Eso va a permitir que uno pueda dormir mejor. Una cosa fundamental que se puede hacer es lo que llama una ventana de sueño. Es decir, la persona que trabaja de noche, al otro día que tiene que estar 8 horas por lo menos tranquilo intentando dormir, ¿tá? Cosa que no siempre pasa. Por ejemplo, en el gremio médico, médicos, enfermeros, etc., es muy común que trabaje en la noche y el otro día vaya a trabajar a otro lado. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? Porque al final van a estar mal en el momento que están trabajando, quizás con mucho sueño, quizás cometiendo errores por somnolencia, ¿tá? Y al otro día, ¿no?
van a seguir trabajando, va a estar todavía peor, y cuando quieran dormir quizás no puedan dormir bien. Porque es muy común eso, que están desde el punto de vista cognitivo, alterados por mucho sueño, por mucha presión del sueño durante la noche que están trabajando, y el otro día tengan insomnio. Muy claro todo, Alexandra, y sobre todo los trastornos que trae el mal descanso y el mal sueño, ¿no? La importancia de dormir bien, ¿no? Desde el punto de vista científico. Y bueno, yo me despido hasta el martes que viene, que vamos a seguir hablando de neurociencias, pero desde otros aspectos. Desde los muros de Montevideo, por ejemplo. Exactamente. Nos vemos, Alexandra, muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Nosotros hacemos una nueva pausa y a la vuelta nos vamos a meter en el evento más importante de ciencias de Latinoamérica, el Foro SILAC, que arranca la semana que viene. Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Entre las agendas que debieron modificarse por la pandemia está la de uno de los eventos más importantes en cuanto a ciencia y al gobierno de la ciencia en toda Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando del Foro SILAC, Foro de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe, que se desarrolla cada 2 años. La primera edición tuvo lugar aquí en Montevideo, luego se trasladó a Panamá y en esta ocasión, el año pasado, tenía que desarrollarse en la República Argentina, en Buenos Aires, y bueno, su postergación hace que la semana que viene esté arrancando en un formato semipresencial. Para conocer para qué sirve, qué nos aporta, qué se construye en eventos internacionales de este tipo, estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo esta charla a Lidia Brito, quien es la directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede aquí en Montevideo. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto estar en este nuevo espacio de Sobre Ciencias. Y buenas noches a los telespectadores. Un gusto estar con ustedes. Un placer, bueno, abrir este espacio contigo, que ya hemos conversado unas cuantas veces en distintos formatos, pero en televisión es la primera. Lidia, tercera edición del Foro SILAC, que este año, bueno, como decíamos en la apertura, motivado a ser semipresencial por las restricciones de la pandemia. ¿Qué armaron? ¿Cómo se va a desarrollar? Muchas gracias. Sí, un gran desafío. Con efecto, lo estamos haciendo 100% online, en línea. No tenemos la posibilidad de hacer semipresencial, así que todas las sesiones son sesiones que van a acontecer en una plataforma, que es la plataforma del Foro SILAC, y que a partir de allá vamos conectando, ¿no? por Zoom, como lo estamos haciendo ahora, todas las varias sesiones que el foro va a tener. La verdad es que un gran desafío para lograr no perder el espíritu del Foro SILAC, que es un espíritu de diálogo, un espíritu de podermos compartir ideas y experiencias, desafíos, en un ambiente digital, pero estamos muy felices que sí, que lo estamos armando y armando bien, con más de 3.000 participantes ya registrados en el foro. Es en este momento el mayor SILAC que tuvimos hasta ahora. Está bien. Es entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, del 26 al 28. Definitivamente, del 26 al 28 es el foro, los 3 días del foro, desde las 11 de la mañana del Uruguay hasta las 16 horas. Tenemos sesiones de alto nivel, planarias, sesiones temáticas. Tenemos en este momento 85 autoridades ya confirmadas,
en 25 sesiones de alto nivel y representando 21 países de la región, así que realmente va a ser un foro con mucho para compartir, con mucho para aprender y un espacio de reflexión y de acción conjunta que, como sabes, es el CILAC, es este espacio para construir visiones, acciones conjuntas que permite que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan para el desarrollo de nuestra región. ¿Cuáles van a ser los temas centrales este año? ¿Por dónde se va a articular la conversación? La verdad es que tenemos 4 temas extremadamente importantes y lo estás pasando ahora en el screen. Tenemos un tema que es fundamental, pensando en el nuevo rol de la ciencia en el desarrollo sostenible en este momento que vivimos la pandemia del COVID-19, muy ancorado en el derecho a la ciencia. Tenemos también toda la discusión sobre la economía digital, lo que se implica para nuestra región, y acá claramente que vamos a tener temas también importantísimos como la inteligencia artificial y los principios éticos, cómo esta región está, digamos, preparada para manejar temas conectados con la inteligencia artificial, para que pueda también beneficiar de eso. Tenemos temas también muy conectados con el ambiente y con la resiliencia socioambiental y el riesgo. Esta región es una región que tiene riesgos, es vulnerable a riesgos de desastres naturales y claro que la cuestión del cambio climático también afecta mucho a esta región, así que lo vamos a trabajar también de manera muy profunda en este foro. Y todos los otros temas que siempre el CILAC aborda, ¿no? Las cuestiones de política científica, las cuestiones de financiamiento, las cuestiones de ciencia abierta, en un momento que necesitamos de más ciencia, de ciencia más abierta y de más cooperación regional. Entonces, bastantes temas y bastante amplios, si quieres, la oportunidad de diálogo que tenemos en CILAC 2021. Lidia, para darle las coordenadas correctas a la gente, puede encontrar, por ejemplo, la lista de oradores, de speakers, de quienes se van a presentar en la página web del foro, ¿no? Es forocilac.org, ¿es correcto? Correctamente, y también en la misma página, forocilac.org, se pueden registrar. Correcto. El foro es un foro que no tiene costo, es un foro gratis, porque queremos precisamente esa amplia participación de todos, ¿no? Es un foro también abierto a la sociedad, es una oportunidad para que la sociedad pueda efectivamente compartir las ideas, escuchar las discusiones y las conversaciones que vamos a tener en los varios temas, y decirte que sí, tenemos altas autoridades, por ejemplo, tenemos 2 jefes de Estado, tenemos el jefe de Estado de la República Argentina, tenemos también el presidente de Perú que va a participar en una de nuestras plenarias sobre ciencia inclusiva, tenemos el presidente del BID, tenemos la secretaria general de los Estados Iberoamericanos, ¿no? Tenemos el secretario general de la OEI, tenemos presidentes de grupos tan importantes como SURA para esta región, para allá de realmente muchos ministros, viceministros, secretarios nacionales, tanto de ciencia, tecnología e innovación, como también de ambiente, de educación, de cultura. Entonces es realmente un espacio intersectorial porque sentimos que los desafíos que tenemos en la región y para que el papel de la ciencia pueda realmente ser central en el desarrollo sostenible, tenemos que tener también un abordaje en que es intersectorial y integradora de las varias políticas públicas. Lidia, al ser virtual, la posibilidad de contar con speakers de todo el mundo, pero a su vez estar al alcance de toda la gente, cualquiera puede anotarse y participar, no importa en qué región esté, lo transforma en un foro distinto. Pero quiero despedirte con esta otra pregunta. Tú estás en la Oficina Regional de Montevideo desde el primer CILAC, o sea, este es el tercero que se va a conformar desde que estás tú al frente. ¿Qué dejaron las 2 primeras ediciones? Bien, la verdad, Gustavo, si no tuviéramos el primer CILAC en 2016,
y con todo el apoyo del gobierno uruguayo y del presidente de la altura, el doctor Tabaré Vázquez, para hacer este foro abierto de ciencias para América Latina y el Caribe. Quizás con esta pandemia, con la dificultad que es hoy hacer grandes eventos, no teníamos el tercer foro CILAC. Entonces, la primera contribución es que ya es un movimiento en la región y además la plataforma CILAC está activa, teniendo discusiones, conversatorios todos los meses con temas importantes para la región. Entonces, esa es la primera contribución, en particular del CILAC 2016, que ha puesto en la agenda y ha creado este espacio que es muy acariñado por toda la región, un espacio a donde hablamos ciencia, hablamos sobre ciencia, pero lo hacemos construyendo sueños y acciones comunes. La otra gran contribución de estos tres foros, y tú ves de los dos foros anteriores, y tú ves que cambia el centro del foro. El foro de Montevideo fue la idea de que la ciencia transforma, y la tenemos que utilizar si queremos transformar nuestras vidas, nuestra región, si queremos construir un mundo, una región, un país, una comunidad sostenible. Y en esa idea de la transformación, del poder de transformación de la ciencia, se abrió muchas oportunidades de colaboración, y ahí se comenzó a hablar realmente de la diplomacia científica, de la cooperación regional como algo que tenía que estar central a las agendas, digamos, regionales en ciencia, tecnología e innovación. Y en ese sentido, el CILAC 2018 en Panamá construye arriba de ese poder transformativo de la ciencia y lo va un poco más profundo, profundizó ese concepto a decir la ciencia conecta. La ciencia conecta actores, la ciencia conecta acciones, la ciencia conecta territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, exploramos en Panamá esa capacidad increíble que la ciencia trae a los países de poder construir redes que nos dan más resiliencia, que nos abren caminos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido se comenzó a discutir la bioeconomía, toda la cuestión de la resiliencia socioambiental, y surge la idea de la ciencia abierta para que eso pueda acontecer, ¿no? Y la primera declaración sobre ciencia abierta en nuestra región está en CILAC 2018 en Panamá, en la ciudad de Panamá. Excelente. Entonces, si pegamos en esta construcción en Panamá, en Buenos Aires, Argentina, se pensó, bien, entonces, ¿cuál es otra característica de la ciencia que es fundamental para el desarrollo sostenible? Es la inclusión. Excelente. La ciencia tiene un poder de inclusión, y por eso el lema del tercero foro CILAC es la ciencia incluye, ¿no? Entonces aquí abrimos de nuevo espacios para discutir mujeres y ciencias, para discutir educación científica, para discutir el acceso a las nuevas tecnologías y consecuentemente el mundo digital en que vivimos, para discutir el derecho a la ciencia de manera profunda, cómo tenemos los beneficios de la ciencia contribuyendo para el bienestar de todas nuestras comunidades, pero también cómo garantizamos la ciencia ciudadana para que haya coproducción de conocimiento, que también es parte del derecho a la ciencia. Entonces, como que los dos foros anteriores construyeron esta red y este pensamiento de las varias maneras como la ciencia efectivamente, cuáles son las características de la ciencia que permite que la ciencia sea un factor de desarrollo para nuestra región y para el mundo. Y tú que trabajas mucho con comunicación de ciencia, sabes bien lo que estoy hablando, de este poder increíble que tiene la ciencia en la transformación, en la conexión, en la inclusión. Exactamente. Lidia Brito, mucho éxito. Estamos en contacto, estaremos asistiendo al CILAC en Buenos Aires y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias y espero contar con ustedes en SILAC. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Muchas gracias. Cerramos Sobre Ciencia de hoy, cerramos con música. Vamos a irnos con lo que fue el último lanzamiento hace muy poquito de la banda NTP, los músicos del Institut Pasteur y esta versión espectacular de Imagine. Nos vemos el martes que viene. Hasta pronto. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, no country. It isn't hard to do, not hard to do. Nothing to kill or die for, no vision to. Imagine all the people living life in peace. Yoo-hoo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Además de imaginar un mundo en paz, hoy nos toca imaginar un mundo sin pandemia, donde no muera más gente por el nuevo coronavirus. Pero lo que ya no es necesario imaginar es un mundo que tenga las herramientas para prevenir COVID-19, porque estas herramientas ya existen. Son las vacunas y sabemos son hoy la única forma de controlar a este virus. Una vacuna es una preparación realizada bajo estrictas normas científicas, cuya función es generar en el organismo una defensa frente a una enfermedad. Las vacunas estimulan y entrenan a nuestro sistema inmune para combatir un microorganismo, sea un virus o una bacteria, y esto lo hace mediante la generación de anticuerpos. De esa forma, si llegamos a estar expuestos a un virus, el cuerpo ya está preparado para combatirlo rápidamente. La ciencia ha recorrido un largo camino desde las primeras vacunas en el siglo XIX y han evitado la muerte de millones de personas. Se ha mejorado su eficacia, su forma de administración y, sobre todo, se han minimizado sus posibles efectos secundarios para hacerlas cada vez más seguras y eficientes. Por eso, cuando surgió la pandemia, la ciencia pronto comenzó a trabajar sobre décadas de conocimiento acumulado para lograr una vacuna en tiempo récord. Hoy existen diferentes vacunas contra COVID-19. Hay vacunas como la Sinovac, que se basan en los métodos tradicionales, en las que se inocula un virus inactivado para generar anticuerpos. Otras vacunas usan un método nuevo, que surgió como fruto de décadas de investigación y que ahora, ante una emergencia sanitaria mundial, encontró el ambiente necesario para transformarse en una realidad. Este nuevo método son las vacunas de ARN, como la Pfizer o Moderna, que solo emplean una porción de su material genético. Muchas veces así es como avanza la ciencia, cuando surge una necesidad urgente. Hoy, todas las vacunas, sin importar su bandera, mostraron ser eficaces para disminuir casos graves de COVID-19. Todas siguieron las etapas necesarias para garantizar su eficacia y su seguridad. Entonces, lo que hoy queremos imaginar es que toda la población tenga acceso a estas vacunas y pueda beneficiarse de esta herramienta que tanto bien ha hecho la humanidad. Y sobre todo, queremos imaginar que la sociedad entienda que las vacunas son resultado de un trabajo científico riguroso y confiable. Imaginemos entonces un mundo vacunado, porque será un mundo sano.